Gracias, Señor. Mateo 12 y verso 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decían: ¿será este aquel hijo de Dios, de David? Mas los fariseos al oírle decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén y amén. Aleluya. Repito el último versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Aleluya. Los grandes movimientos de Dios en la historia y los hombres de Dios, sobre ellos siempre se ha hecho la misma pregunta: ¿será esto de Dios? Siempre. De ahí la lucha de los profetas de la antigüedad y la lucha de los avivadores. Aún Juan el Bautista, cuando escuchó todas las cosas que Jesús estaba haciendo, envió 2 de sus discípulos a Jesús con una pregunta. Dice: llamó Juan a 2 de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a Jesús y le dijeron lo que Juan Bautista les había enviado: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas. En esa misma hora Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Aleluya. Pero no solo Juan, también el pueblo de Israel se hacía la misma pregunta. Algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, donde era David, ha de venir el Cristo? Y hubo entonces disensión entre la gente a causa de él.
Algunos de ellos querían prenderle, pero nunca, ninguno le echó mano. Nunca ha hablado hombre así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Aleluya. Aleluya. Es una pregunta. ¿A nosotros o de nosotros la hicieron al comienzo del avivamiento? Las aguas no se movían en esta ciudad. Sí, habían iglesias, habían reuniones lindas, ministerios en que la adoración era prominente o la palabra de Dios, pero las aguas no se movían como se espera en un avivamiento. Así que cuando el Espíritu de Dios nos visitó, y pasados, no sé, tal vez un par de meses de esas primeras reuniones que éramos 70 y la gente estaba viniendo y ya se estaba apretando en ese pequeño salón, el Señor nos habló de hacer un servicio de sanidad en el centro de convenciones más grande de la ciudad. Alquilamos inicialmente el primer salón, que eran como 500 personas, y la segunda vez el gran salón Conquistadores, que era para 2000 personas. Y la gente ya no cabía. ¿Cómo llegaron? No sé cómo llegaron. Teníamos como por 2 años un programa de radio de 4 minutos y medio a las 11 de la noche, 10:45 de la noche. Y en ese programa hicimos el anuncio de ese evento. Y no sé cómo, bueno, yo sí sé quién los convocó: el Espíritu Santo. Y comenzaron a venir y la gente hacía largas filas, y nosotros no podíamos creer lo que estábamos viendo. Eso fue algo impresionante. Primera reunión, segunda reunión, tercera reunión, y ya la ciudad empezó a conmoverse y vinieron algunos pastores. Pero entonces entran los celos. ¿Será esto de Dios? ¿Será esto de Dios? Y nos sacaron de la radio. Nos quitaron esos 5 minutos. Habíamos recién en ese mes conseguido media hora por fin, a las 7 de la noche, de radio. Pero no alcanzamos a tener más de un par de semanas cuando nos quitaron de ahí. Se les metió una secta. Era una emisora cristiana. Y teníamos esa angustia y ese dolor, y el Señor nos dijo: escóndanse un poquito, porque viene el día en que sabrán que son un pueblo grande y sabrán que son míos, que son mi pueblo. Y nos escondimos desde el 94 al 97, cuando ya vinieron estos mismos que nos sacaron de la radio. Ya la iglesia eran unas 1000 o 1200 personas, y ya empezaron a entender que esto venía de Dios. Hoy son de nuestros grandes amigos los que antes fueron nuestros grandes enemigos. Esas preguntas siempre las hacen. Los pastores vienen de las naciones. Una vez me decía el pastor Claudio Freyson, me decía cuando vino acá, me dijo: Ricardo, ¿no sabes qué pastores están acá? Yo sí, son como 12,000 en ese entonces. Me dijo: no, ¿quiénes están aquí? Eran los pastores de las iglesias más grandes de México, los pastores de la iglesia más grandes de Chile, los pastores de la iglesia más grandes de Argentina, de Perú, de Miami, de California, bueno, de diferentes lugares, de España, de Inglaterra. Estaba lleno de pastores. Para mí era una reunión de pastores, pero él sí los conocía porque había predicado allí. Pero algo nos dimos cuenta, es que cuando vienen pastores, y a veces son de mucha influencia, y vienen para evaluar y mirar si esto es un avivamiento, la gloria aumenta. Como cuando le preguntaron a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y entonces él comenzó a hacer tremendos milagros. Cuando la gente viene a preguntar si esto es del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo aumenta los niveles de unción para decirle a ellos: esto viene del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Todo movimiento del Espíritu enfrenta esos mismos cuestionamientos. John Wesley,
La gente caía bajo el poder de Dios, se reían a carcajadas. Literalmente dice en su biografía, a mandíbula batiente. Lo resistieron en la iglesia anglicana. No lo dejaban siendo un ministro de ellos. No lo recibían en ninguna de las congregaciones. En la iglesia en que su papá fue pastor por 40 años, no lo dejaron entrar. Le tocó pararse en la tumba de su papá y desde ahí predicarle a 20,000 personas. Hoy, en ese tiempo fue rechazado, condenado, pero hoy cuántos millones de creyentes han sido influenciados por su vida y testimonio. Cuántos han sido inspirados. Jonathan Edwards, el líder del más grande avivamiento en los Estados Unidos, o del primer gran avivamiento en los Estados Unidos, lo sacaron, lo rechazaron de su propia iglesia, lo echaron, y terminó pastoreando a los aborígenes de esa región, un pequeño grupo, y murió muy joven. No recuerdo si 53 o 59 años, y murió. Pero hoy las bibliotecas de las grandes universidades cristianas están llenas de tesis de investigación de la vida de Jonathan Edwards. No lo puedes detener. Pablo lo sacaron de Damasco, lo sacaron de Corinto, lo sacaron de Éfeso, lo sacaron de Jerusalén. Pero hoy todos nosotros somos bendecidos por las cartas del apóstol Pedro. Me pareció sabio el consejo de Gamaliel, porque querían prohibirles y azotaron a los apóstoles. Pero él les dijo al concilio de Jerusalén, este rabino judío les dijo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y aunque lo sacaron de Jerusalén, aunque fue perseguido y en Roma crucificado, lo mejor de todo es que donde los sepultaron, ahí se levantó la gigantesca basílica de San Pedro. No puedes enterrar lo que Dios hace. Cuando Él hace algo, Él lo hará prosperar, aún después de la muerte de sus discípulos. Aleluya. La pregunta es: ¿cómo saber cuando algo es de Dios? Por sus frutos. Por sus frutos, por sus frutos los conoceréis. El Señor dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por los frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por los frutos. Los conoces por la salvación de la gente que les sigue. Los conoce por los milagros. Los conoce por la palabra, por el testimonio. Porque hay una gloria alrededor de ellos, que es la gloria del Espíritu. Algo que no puede el diablo falsificar. El apóstol Pablo, que había sido perseguido, difamado, trata de defenderse, pero luego al final concluye en la segunda carta de Corintios: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Las señales de un enviado. Cualquiera puede hablar bonito, pero la señal de un enviado es el respaldo del que le envió. Esa es la señal de los que él ha enviado. Aleluya. Las señales de un avivamiento: arrepentimiento en la gente. El día que Elías convocó a la gente en el monte Carmelo, pues el pueblo se había olvidado de Dios y Dios había enviado juicio, hambre a la tierra. No había lluvia por 3 años y medio. Elías convoca al pueblo de Israel en el monte y les pregunta si Jehová es Dios o si Baal, y no respondían. Ya no tenían seguridad.
Pero él dice: el Dios que responda por fuego, que ese sea el Dios. Y los profetas de Baal invocaron a Baal, pero no hubo fuego. Pero cuando Elías hace su oración, desciende fuego del cielo y consume el holocausto. Y todo el pueblo se postra y dicen: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Eso es un avivamiento. Eso es un avivamiento. Eso es señal de un avivamiento. Aleluya. Cuando el rey Asa enfrenta a los etíopes, que era 1 millón de soldados, y él no tenía la fuerza para vencerlos, y hace una oración: Señor, para ti no es difícil salvar con pocos o con muchos, líbranos de los etíopes. Y Dios le da tremenda victoria. Y el profeta le dice que el pueblo ha olvidado a Dios. Ese día Asa y el pueblo hacen un voto al Señor, un pacto: vamos a buscar a Dios, y el que no busque a Dios, que perezca. Eso es un avivamiento. Eso es avivamiento. Aleluya. Cuando uno lee entre líneas en los días de Eliseo, que los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar para que habitemos. Eso es un avivamiento. Porque en los días de Elías, Jezabel había asesinado a los profetas y quedaban pocos. Pero ahora, en los días de Eliseo, no cabían en esa ciudad los hijos de los profetas. Eso quiere decir: había un avivamiento en Israel. Aleluya. Eso es avivamiento. Salvación. Cuando el apóstol Pedro se para en el día que el Espíritu Santo vino sobre ellos y recibieron ese bautismo del Espíritu y estaban hablando en lenguas, y la gente se preguntaba: ¿qué quiere decir esto? La misma pregunta: ¿esto será de Dios o no será de Dios? Y cuando Pedro comienza a predicar: esto es lo que dijo el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ese día 3,000 se convirtieron. Eso es avivamiento. Aleluya. El evangelio en Samaria, el evangelio en Antioquía, el evangelio en Éfeso, esos son avivamientos. La presencia de Dios en un lugar es un avivamiento. Cuando el Señor le dice a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Hay algo que el diablo no puede falsificar, y es la presencia de Dios. Él está maldito. Él tiene una maldición, pues la Biblia dice: espanto seréis. Y donde quiera que Él se para, la gente se eriza y siente miedo, porque ese es el perfume que Dios le puso. Espanto seréis. Pero cuando entra la gloria de Dios, todos sabemos: ahí está el Señor. Eso es un avivamiento. Eso es un verdadero avivamiento. Sanidades, milagros, señales, la gloria que acompaña un avivamiento. Transformación de vidas, transformación de familias o de comunidades. Son señales de un avivamiento. Pero yo quiero desbaratar algo que a veces enseñan en los púlpitos erróneamente. Porque ellos dicen: no, ahí no puede haber avivamiento porque hay licor en la ciudad o hay pecado. No. Hubo avivamientos, y seguramente volverán a ver, donde la ciudad entera será impactada, o el país será transformado, como el avivamiento de Gales o el de Wesley. Pero no todos los avivamientos son así, pero hay señales de un avivamiento. Porque ¿qué diríamos de los días del Señor Jesucristo?
La hora de la peor maldad del gobierno que se suponía que era religioso y de una moral alta, de estándares muy altos como el fariseísmo. Y esa gente no se convirtió, pero había un avivamiento porque estaba el avivador más grande que la historia jamás haya visto. Pero la señal es hambre de Dios, es sed de Él, pasión por Él. Las multitudes corrían para tocarlo, para escucharlo. Al desierto lo seguían. Eso es avivamiento, puro avivamiento. Amén. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, dice el profeta Jeremías. Y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza. Me alegra ver danzando las jóvenes aquí. Y dice: y los jóvenes y los viejos juntamente, cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y al alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Eso es avivamiento, hambre desesperante. Preguntan por este avivamiento. Pregunten en Argentina, en Olavarría, una ciudad de 150,000 personas solamente, una pequeña ciudad a 3 horas de Buenos Aires. Hicimos el evento allí en el Coliseo y llegaron por miles y miles de todo el país. Se hicieron fila de buses o micros, como los llaman allá. 35 kilómetros de micros, de buses que nunca pudieron entrar a la ciudad. Y desde ahí en la radio de cada bus, la gente recibiendo lo que estaba Dios ministrando a través de nuestras vidas. Eso se llama avivamiento. En el Luna Park, 2 noches enteras, pastores alrededor del gran auditorio del Luna Park en Buenos Aires, durmiendo en carpas porque querían ser los primeros en esa reunión. Eso es avivamiento. En el Lincoln Center de Nueva York, el gran auditorio, escenario de los más grandes artistas. Hicimos la reunión domingo en la mañana, cuando todo el mundo tiene iglesia, y ese lugar estaba repleto de pastores. Eso es avivamiento. Bogotá, 30 años atrás, nos resistían y se burlaban de nosotros. En las casas había un avisito que decía: somos católicos y no nos cambiamos de religión. Pero eso es ignorancia, porque aquí a nadie se cambió de religión. Aquí les presentamos al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. Aleluya. Esta era la ciudad más cerrada de Colombia. Y hoy, en Avivamiento al Parque, cientos de miles corren para beber de las aguas del Espíritu. Eso es avivamiento. Ahora, el texto que leímos, Jesús dijo, que le dijeron: por Belcebú echa fuera los demonios. Eso es de Satanás. Pero Jesús dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y si lo que pasa aquí es del Espíritu Santo, ciertamente ha llegado el reino de Dios a esta ciudad. Ciertamente ha llegado el reino de Dios a tu familia. Ciertamente llegó el reino de Dios a esta nación. Aleluya. Pero si tú no estás avivado, si tú no estás avivado,
Tú eres el único culpable. El único. Charles Finney decía: los cristianos tienen más culpa de no ser reavivados que los pecadores de no ser convertidos. Afuera no hay excusa. Todo el mundo les predica el evangelio de Cristo. Lo encuentran en la radio, lo encuentran en las redes, lo encuentran en la televisión, lo encuentran en el vecindario, lo encuentran en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Todo el mundo les habla de Jesús. Si ellos se van al infierno porque no quisieron aceptar a Jesús, son culpables. Pero más culpable es un creyente que no esté avivado, porque tiene toda la oportunidad del mundo para estarlo, y más aquí que en cualquier otro lugar. ¿Cuántos pastores que vinieron aquí en la crisis, una sola reunión, y hoy son las iglesias más grandes de su ciudad, de su país? Y ustedes están aquí esta noche. Mi pregunta es: ¿estás avivado? ¿O te estás muriendo en la viña, entre el río, y estás sediento y no te sacias? Te estás muriendo entre el río de vida. El único culpable eres tú, solamente tú. Si estamos en un avivamiento, el reino de Dios ha llegado a esta ciudad. Si alguien dice: yo sé que es mi falta, yo sé que he estado frío en medio de este río, pero hoy quiero que Dios cambie mi corazón y me meta en ese río. Ven corriendo al altar, ven, póstrate ahí, haz lo que tengas que hacer, pero no te quedes muerto en medio del río. Gloria poderosa. Cada televidente, estás ahí conectado porque Dios
Yo sé que Dios te movió a poner ahora enlace o el canal ABN. Dile ahora a Jesús: aviva mi corazón, enciende un fuego en mi alma y ayúdame a cuidar este fuego encendido. Que nada apague la pasión que tengo por Jesús. Padre, yo te lo pido por cada televidente. Aviva el fuego, avívalo, que nadie lo pueda apagar. Me llena y sacia mi ser. Una gloria poderosa. Envíala, Señor. Envíala ahora aquí. Una gloria poderosa. Cayendo del cielo. Tu gloria está cayendo. Cayendo del cielo, su gloria está cayendo, en mi alma está fluyendo el fuego del cielo que está ardiendo en mí. oh sí, cayendo del cielo. Cayendo del cielo, su gloria está cayendo, Y su gloria está sobre ti ahora. el fuego del cielo está ardiendo en mí. Mi alma está fluyendo. Ruega allí al Señor que Él avive el fuego en tu corazón, pero tu responsabilidad mantenerlo encendido, buscándole, escudriñando la palabra de Dios, congregándote, buscándolo con desesperación, porque el reino de Dios ciertamente ha llegado a tu vida, a tu casa y a esta ciudad. Pídele perdón por dejar enfriar lo que Él ha encendido en ti. Pídele perdón a Él. Vamos a pedir: Señor, envía tu gloria hoy y aviva tu obra, aviva tus hijos. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Dile ahí, sí, dile ahí a Jesús: perdóname. Aviva el fuego en mi corazón. Avívalo. Ahí está el Señor. Él va a estar respondiendo a esa oración. Clama ahora. Ahí es cuando te arrepientes de no cuidar ese fuego y donde le dices al Señor: dámelo, y dame lo que otros no tomaron este año. Lo queremos nosotros. Danos esa unción que alguien menospreció, que repartiste en este lugar abundantemente, pero no la tomaron. Yo la quiero, Señor, al doble, en el nombre de Jesús. Es como una brisa, su gloria sobre ti.
llena y sacia mi ser. Ahí está la gloria cayendo. Pídelo ahora y recíbela. Una gloria poderosa. Una gloria poderosa. Ahí está cayendo. Recíbelo. Una gloria poderosa. Una gloria poderosa. Me llena y sacia mi ser. Del cielo, tu gloria está cayendo. Su gloria está cayendo. Mi alma está fluyendo. El fuego del cielo Está cayendo en mí. cayendo del cielo. Cayendo. Su gloria está cayendo. Y mi alma está ardiendo. Mi alma está fluyendo. El fuego del cielo Está cayendo en mí. Cayendo del cielo. su gloria está cayendo. Su gloria está cayendo. En mi alma está fluyendo el fuego del cielo que está ardiendo en mí. Está fluyendo el fuego del cielo que está ardiendo en mí. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Que hoy tomemos el doble de la porción del Espíritu que alguien dejó. Gracias, Señor. Qué mejor forma de cerrar el año que hoy reconociendo que estamos en un avivamiento, y si esto es del Espíritu, el reino de Dios ha llegado a esta ciudad. El reino de Dios ha llegado a tu casa. Dale un buen aplauso al Señor. Dale gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Dale gracias. Dale gloria, dale alabanza. Dale gracias al Señor. Aleluya. Ya no nos queda sino ir al parque por una unción fresca. Viene sobre la iglesia en el parque. Aleluya, gracias, Señor.